Bueno, a propósito de temas financieros, siempre que uno arranca el año, y sobre todo en estas épocas donde la devaluación, que el dólar sube, que el petróleo baja, que los impuestos, que el alza de la vida, etcétera, etcétera, pues uno siempre dice, hay que ahorrar. El problema es cómo uno ahorra, porque hay formas de ahorrar. Y para ello, pues traemos hoy a un amigo de la casa que nos va a hablar un poco sobre esas recomendaciones de cómo saber ahorrar de una manera mucho más productiva. Salman, bienvenido a Las Mañanas con Uno, ¿cómo estás? Muy buenos días y buenos días a todos. Gracias por estar acá, gracias por la invitación y bueno, con estos consejos importantes sobre el ahorro. Bienvenido, Salman. Muchas gracias. En algunas ocasiones es fácil ahorrar, sobre todo cuando se cuenta con un buen presupuesto. Pero hay personas que no tienen mucho dinero y dicen, pero ¿cómo voy a lograr ahorrar para conseguir los sueños de mi vida? Eso es lo que vamos a plantear ahora en el programa y hay unos pasos a seguir. ¿Cuál es el primero, Salman? El primero tiene que ver con el hecho de saber exactamente para qué estamos ahorrando, cuál es el objetivo de ese ahorro. Si simplemente es acumular, definitivamente no vamos a tener ningún resultado positivo con ese proceso. Es por eso que lo primero que tenemos que saber es cuál es nuestra meta de ahorro. ¿Para qué lo estoy ahorrando? ¿Sí? Es bien importante que las personas sepan, número uno, que no tiene que sobrarles dinero para que empiecen a ahorrar. Tiene que ser una parte de su presupuesto. Así como tú destinas un dinero para pagar el teléfono móvil, para pagar los servicios públicos, debe haber una parte que tiene que ser para ese ahorro, pero ese ahorro tiene que tener un fin, claro, un destino. Hace algunos días, ¿te acuerdas, Mónica? Tuvimos aquí a Jairo Forero, que es un coach financiero también muy importante. No sé si estás de acuerdo con él, que nos explica que de pronto sacar de nuestros ingresos un 10% para el ahorro. O sea, el promedio entre el 5 y el 10% podría ser válido. ¿Tú qué opinas? Es perfectamente válido, pero hay que entender también que no existe una fórmula mágica frente a cuánto y cómo ahorrarlo. Creo que una prioridad fundamental, y el 10% los financieros lo utilizan basado en eso, es pensar que tienes que tener un colchón. El colchón funciona para que si mañana te quedas sin empleo, no tengas ninguna dificultad, puedas cubrir tus necesidades básicas. De ahí en adelante, el mejor ahorro siempre va a ser una inversión. ¿Inversión en qué? En lo que yo quiero lograr y en la meta que quiero alcanzar. Así que tener un colchón, una base que me permita a mí estar tranquilo, es una primera meta. ¿Esa base de cuánto debe ser? Como decía Hernán, puede ser un 10% de lo que vamos recibiendo, pero también esta meta se puede ver nutrida por ingresos extra que tenemos. Correcto. Todos tenemos ingresos extra. Si somos empleados, tenemos mínimo 2 ingresos extra al año, que son las primas. Las primas, exacto. Es familia, uno tiene que quedarse con ellas y tiene que saber en qué las va a invertir. A muchos les habrá pasado que en noviembre estaban esperando la prima de diciembre y tenían algún plan. Sí. Pero el 31 de diciembre ya no tenían un peso de esa prima y no compraron ninguna de las cosas que pensaron. Total. Básicamente porque se les convirtió plata de bolsillo. Exactamente. ¿Qué pasa? No había una meta. Si Esa no tengo meta un objetivo, puede ser entonces invertir en vivienda, reorganizar el hogar, de pronto hacer un viaje. comprar las vacaciones del siguiente año, cualquier cosa que sea importante para mí. Y es algo muy clave que tiene que ver con el hecho de fijar las metas, y es que uno tiene que tener clara la relación que tiene con el dinero. Perfecto. El dinero Entonces, es un vehículo. Listo, tenemos 2 puntos importantes. Metas, la base que puede estar oscilando en un 10% para estar uno tranquilo. Tercer punto. Tercero, como les decía hace un instante, invertir será el mejor ahorro. Y lo primero en lo que uno tiene que invertir es en uno mismo. Es decir, este ahorro se puede ver reflejado en invertir en la educación que voy a tener a futuro, por ejemplo. Será un ahorro cuando yo invierto el prepago de mis vacaciones, por ejemplo. Es una buena forma de empezar a hacerlo. En porque salud, si no se va a ver una por ejemplo. obligación. Exactamente. Salud, saber que tengo que estar prepagando. Sin embargo, si soy empleado, esto ya lo tengo cubierto. Sí. Si soy independiente, sí tengo que empezar a fijarme cómo lo voy a hacer. Si quiero invertir a largo plazo, algo que en Colombia no hacemos, por ejemplo, tener es un fondo de pensiones privado. Sí. La mayoría de personas simplemente aportan con su sueldo y no se fijan en lo que pueden hacer a futuro. Hay países en donde el banco te ofrece un sistema de ahorro con un 2% de tu ingreso mensual para que te puedas retirar a los 60 años con una pensión un poco más generosa. Claro, pero tu consejo en ese orden de ideas sería también de pronto uno invertir en pensión voluntaria, no la obligada, sino la pensión El ahorro voluntaria que voluntario. pueda de pronto de ahorro voluntario. Tenemos que tener inversión a corto, mediano y largo plazo. El largo plazo evidentemente tiene que ver con nuestro futuro y con lo que va a pasar con nosotros.
aquí invertimos en dos cosas básicas, salud y bienestar. Sí. Salud, tener un sistema de salud, y bienestar, un sistema de pensiones, que nos permite saber que cuando nos retiremos vamos a poder tener un sueldo que nos deje vivir. En mediano plazo podemos invertir, por ejemplo, en finca raíz, tanto para nosotros, para nuestra vivienda y asegurarnos que vamos a estar bien cuando tengamos 50 años, como para que podamos tener un ingreso pasivo con lo que tenemos. Y corto plazo era lo que hablábamos al inicio, saber que me quiero comprar un computador nuevo, por ejemplo, o que quiero comprar ropa nueva cuando reciba cierto ingreso o cuando alcance cierta meta de ahorro. Correcto. Salman, ¿dónde dejamos aquí la sumatoria de la meta? Es decir, si queremos comprar carros, si queremos invertir en vivienda, si queremos montar empresa, para tener un monto fijo y saber cuánto debemos ahorrar. Lo importante es que esta meta, cuando nos la planteemos, cumpla con dos expectativas. Y número uno, que tenga una cifra concreta. Y número dos, que tenga un tiempo. Esto es absolutamente clave. Yo no puedo pensar que quiero ahorrar para tener un carro, pero no saber cuánto cuesta ese carro. Si no estoy absolutamente concreto en la cifra que voy a tener, en cuánto dinero voy a necesitar exactamente para eso, no lo voy a lograr. Y también plantearme un tiempo, porque esto me va a mantener a cortar las distancias entre lo que es un objetivo y lo que se convierte en una meta real para que sea factible y la pueda cumplir en el tiempo. Correcto. Siguiente punto. El siguiente punto es que en esa relación con el dinero tenemos que saber que nosotros somos prioridad en este proceso. Si estamos ahorrando es para nosotros mismos, así que tenemos que premiar nuestros esfuerzos. ¿Y cómo se premian, Salman? Si vamos a sacar el 10% de nuestro ingreso para el ahorro, también sabemos que tenemos que manejar muy bien este ingreso. Hay una compañía, por ejemplo, en Estados Unidos, que es muy grande, que es de dibujos animados, produce películas, y a los empleados les da, por ejemplo, 2 cheques. Uno, ¿Pixar? no, Disney. A Disney. Les da un salario monetario y les da un salario emocional. Y el salario emocional lo que les permite a ellos es comprometerse con la compañía. El objetivo de ellos, ¿cuál es? Que los empleados entiendan que el dinero es un vehículo para alcanzar cosas, pero no es el objetivo por el cual están día a día cumpliendo con su horario de trabajo. Premiar los esfuerzos quiere decir eso. Quiere decir que si yo recibo un salario mensual, lo primero que tengo que hacer es pagarme a mí mismo. Saber cuánto de esto va a ir para mí. ¿Sí? Para mí, para darme gusto. Para gustos personales. Exacto. No es para mí porque tengo que pagar el alquiler o tengo que pagar ciertas cuotas. No, para mis gustos. Puede ser un gusto pequeño inicialmente. Puede ser después un gusto más grande, pero que primero se tiene que pagar uno. Segundo, empiezo a ahorrar una pequeña parte para poder tener un colchón. Y tercero, empiezo a cubrir todas esas obligaciones mensuales que tengo día a día. Salman, nos falta aquí algo importantísimo, y es que recibimos el sueldo, pero tenemos gastos fijos muy importantes que se deben cumplir mes a mes. Pagar la luz, el agua, los servicios, el apartamento, el arriendo, la alimentación, para poder saber cuánto podemos destinar para cumplir esa meta. Y ahí entra un punto adicional, y es que tenemos que ser lógicos, sensatos y coherentes con nuestros gastos. Muchas personas encuentran muy fácil, por ejemplo, pasar la tarjeta de crédito, porque dicen que con eso van a acumular millas, por ejemplo, o que van a acumular puntos en cierta tienda de cadena, y realmente lo que están haciendo es pagar 2 veces más lo que están consumiendo, porque están pagando intereses. Si giran a muchas cuotas. Lo típico de la persona latina es que va a girarlo a 36 cuotas. Sí. O sea, si puede a 15 años pagar una hamburguesa, la gira a 15 años. Lo que pasa es que muchas veces la gente no sabe que esa, financiación genera unos intereses que si tú empiezas a acumular entre hamburguesa y hamburguesa, entre cine y cine... Termina pagando 15 hamburguesas. Claro, de una manera absurda. Además, la tasa de interés en Colombia es demasiado alta. Sin echarle vainas a las tarjetas de crédito, ni me ha faltado, porque es un vehículo también, pues ellos aprovechan promociones, ¿no? Los 2x1, los martes de yo no sé qué cosa, los viernes de yo no sé qué cosa, pero sí hay que tener mucho cuidado con lo que tú dices. Ese proceso lógico es muy importante, y también en ese tema de los gastos, de qué estoy pagando mensualmente, de qué son mis obligaciones fijas, tengo que saber cuáles son realmente necesarias y útiles y cuáles no. Conozco el caso de mucha gente, por ejemplo, que me dice, es que la plata no me alcanza, y cuando uno revisa el presupuesto, resulta que están todo el día fuera de la casa, salen a las 7 de la mañana, llegan a las 10 de la noche,
a tomar algo y dormir, pero resulta que tienen un sistema de cable en donde pagan 2 veces más por tener HD. Entonces, ¿para qué tengo HD si no veo televisión? Y pagan a veces un decodificador más, incluyendo que no hay otro y televisor. no tengo televisor. ¿Para qué, por ejemplo, pago una mensualidad de un servicio que no uso? Un gimnasio, por ejemplo, que mucha gente se afilia con débito automático a la tarjeta de crédito o a su cuenta y no lo utiliza. Es verdad. Ese tipo de cosas son bastante básicas y uno no se da cuenta, pero eso se le lleva mucho del presupuesto. O por ejemplo en el vicio también se gasta mucho dinero. ¿En el qué? Comprando 1, 2, ¿Cuál 3, es tu vicio? 4 cajetillas de cigarrillos. Para los que fuman, yo no Aclare, fumo. mija, porque... No, porque eso es un vicio, eso es un Sí, vicio uno. y muy negativo. Ya. El licor también es... Hay gente que es Una viciosa a gastadera. las compras, por ejemplo. O también a las compras. Y caen ante cualquier oferta. Les dicen oferta y creen que realmente les están dando Sí. un descuento, cuando muchas cadenas lo que hacen es simplemente que cambian una etiqueta de precio. Y eso lo O hemos días visto. antes aumentan el valor y luego llegan y hacen el famoso descuento. Y ahí uno cae en ese proceso. Entonces hay que ser muy lógico con lo que se usa. ¿Qué es lo que es realmente necesario? Y qué es lo que es realmente urgente en ese proceso para que yo sepa cuáles son mis gastos. Y ahí ya voy a tener una plata bastante grande de excedente que puedo utilizar como ahorro. Salman, si tú me permites, yo consideraría que también hay un tema muy importante, no sé si lo tienes dentro de esos puntos, es que uno año tras año tiene que planificar con base en sus ingresos y la devaluación que tiene uno en el país que viva. O sea, me explico, si uno gana 100 pesos al año, que regularmente viene con un incremento de la tasa IRP, lo que tiene uno que hacer es proporcionalizar, porque ¿qué pasa? Los alimentos, los servicios, suben un poco más del porcentaje que tú te ganas en el momento en que te incrementan por ley. Entonces, diría yo que dentro de la planificación para lograr un ahorro es saber que hay un incremento anual de un porcentaje con relación, digamos, a este tipo de evaluación y de alza en el costo de la vida. No, es absolutamente cierto y es clave, pero hay una cosa y es que en Colombia no estamos acostumbrados a ahorrar, no estamos acostumbrados ni siquiera a pagar impuestos. Eso es cierto. Y eso ya nos genera un déficit bastante fuerte como país y también en la cabeza porque no podemos planear bien las cosas. Sí. Es un problema muy serio. 4 de cada 10 personas ahorran en Colombia. ¿4 de cada 10? 4 de cada 10. Es muy poco. Es muy poco y ha subido, de hecho. sí. Antes era solo 1 de cada 10. No digas. En el 2013 eso aumentó un montón. Las que más ahorran son las madres cabeza de familia, por ejemplo, porque son las más conscientes del gasto que tienen. Y en ese punto es donde uno empieza a ver quién tiene conciencia. Y la forma en la que ellos hicieron conciencia cuando uno analiza el caso es bien sencillo. Sin saber cuánto sube el costo de vida, lo único que hicieron era algo clave y era tener un presupuesto. Y el presupuesto uno lo puede ver de 2 formas. Puede ser o algo que uno sigue mes a mes, juiciosamente, si tiene la disciplina para poderlo llevar a cabo, o por lo menos que sea una radiografía de qué es lo que uno tiene, qué es lo que recibe y en dónde se le está yendo la plata. Cuando uno sabe exactamente cuáles son los gastos bobos que Sí. tiene día a día, mes a mes, que puede ser coger, no sé, 5 taxis, por ejemplo, en vez de solo 2, que puede ser comprar 4 cajetillas de cigarrillos en vez de solo una, que puede ser esa pequeña cosa que va sumando y va sumando, uno empieza a generar un cambio en el presupuesto y uno empieza a darse consciente de cuánto tiene, Sí. cuánto gasta y cuánto puede ahorrar. Y ¿sabes qué? Que también me parece muy importante, uno tiene que día a día volverse más analítico dónde y cómo compra. Porque a veces uno se habitúa, ¿no? Además por la ley del confort, uno dice, bueno, yo hago mercado y cerca a mi casa. Cerca a mi casa puede haber un supermercado cuyo costo debe ser muchísimo más alto que si de pronto voy a una plaza de mercado, a un Corabastos, a un Codabas. O cuando uno no se organiza y no compra para la semana, para la quincena, para el mes, sino que lo hace diario. Claro, y eso termina siendo es mucho claro, más claro. elevado el costo. Eso es muy cierto. El día a día es donde uno más plata pierde, Sí. porque no planifica, por ejemplo, el tema del mercado. Si yo cada domingo o cada martes voy a hacer mercado a X lugar, pues voy a tener presupuestado qué es lo que voy a gastar, qué es lo que voy a consumir durante la semana. Y en ese punto empiezo a tener un ahorro significativo que se va a ir viendo con el tiempo. Salman, pensaría yo que es más sencillo ahorrar cuando uno es soltero, pero ya cuando hay conformado un hogar, donde hay unos gastos fijos muy importantes y que no se pueden incumplir, ¿este presupuesto se debe hacer de manera individual o familiar, grupal?
lo que decía al principio, no hay una fórmula mágica. Hay personas a las que les funciona hacerlo individual y les va a funcionar perfectamente. Hay otras que tienen que hacerlo grupal y funciona también muy bien. Lo que sí es importante es que los gastos sean compartidos en la medida de las posibilidades de las dos partes. Uno no puede tener una relación de pareja en donde una persona gane 5 pesos, la otra gane 10 y los dos paguen 50-50 todo. Exactamente. No es equitativo. Eso tiene que tenerlo uno muy claro, además porque uno tiene un objetivo ya común. Así como tienen objetivos individuales como pareja, también voy a guardar un objetivo común como familia, en el cual puede ser las vacaciones, o puede ser comprar una casa, o puede ser invertir en una empresa, y eso se hace mucho más fácil cuando uno está en pareja. Una buena cosa de ahorrar y tener una meta clara es que cuando uno la comparte con personas de confianza, por ejemplo, le dice a la esposa, quiero que compremos este año un carro, esa presión que uno tiene con esa persona también le sirve a uno para disciplinarse en este proceso. Sí, porque claro. La esposa fijo le va a decir a uno, no te compres eso porque estamos ahorrando para la camioneta. Y eso le ayuda de alguna manera a que se mantengan organizados los gastos. Es importante que también la gente sepa cómo ahorra y dónde coloca esos ahorros. Porque uno siempre asocia ahorro es sinónimo del marrano o del colchón. O la ¿no? cajita fuerte. O la cajita fuerte, y ahí eche usted lo que queda. El ahorro a veces exige sacrificio. ¿Qué quiero decir con eso? Pues ahorrar es colocar de pronto en un CDT, que de pronto los intereses no son muy voluminosos, pero por lo menos la plata trabaja. O ahorrarla con que la plata de alguna manera después se revierta de manera rápida. ¿No crees? Sí, hay muchas formas de ahorrar. La gente en Colombia hoy por hoy cree mucho más en los bancos. Sin embargo, casi el 45% de las personas no ahorra en bancos. Pero las prefiere tasas son tener muy la pequeñas, plata ¿no? en la casa, en el marranito, debajo del colchón, en una caja fuerte, pero no en los bancos. Pero los bancos dan una tasa de interés muy poquita, por eso de pronto la gente no se motiva, porque sí, digamos que el margen es muy poco. No sé, mira que en estos días, no sé si tú coincides, la fiducia, el tema de las fiducias sí puede ser un buen pretexto para ahorrar. Absolutamente, absolutamente. Pero sin embargo, el primer paso fundamental es saber que si uno ahorra, no toca la plata. Okay. Ya Donde una la vez tenga. superada esa tara mental que todos tenemos, de que tenemos esa plata y mejor me la Esa gasto, platica es intocable. es intocable. No es como que un mes, yo me quiero comprar esto, saco de aquí, luego lo repongo, Claro. No, porque y eso vas a se le tener- vuelve costumbre. Claro. Tienes una deuda después. Claro. Entonces no puedes tapar un hueco abriendo uno nuevo. ¿No? Cuando ya cumplo esta meta, vuelvo a plantear una nueva y en ese proceso ya empiezo a planteármela. Pero una vez ya supero esa tara de saber que sí puedo ahorrar, que sí puedo guardar el dinero por un tiempo, en ese punto ya puedo empezar a buscar opciones de ahorro que no solo me mantengan seguro el dinero, sino que también yo pueda empezar a tener una utilidad con ese dinero. Existen múltiples formas, lo importante es que sean formas seguras y en las cuales uno sepa que sí le van a responder por el dinero, porque de lo contrario puede estar poniendo en riesgo todo el esfuerzo que hizo y todo este sacrificio. Perfecto. Salma, gracias por esta lección rápida. Es un tema muy interesante que por supuesto necesitaría mucho más tiempo, pero creo que nos llevamos una idea clarísima de lo importante del ahorro. @Salman 5K. 5K, si quieren seguir todos los consejos de Salman que siempre nos acompañan en las mañanas con uno. Abrazo cordial, Salman. Muchas gracias a ustedes por la Feliz día, invitación. Salman. Muchas gracias. Muy bien.